Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre las vanguardias artísticas y el arte postmoderno. Mi nombre es Kelly Consuelo Cuellar Rodríguez, estudiante de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Santo Tomás. ¿Qué son las vanguardias artísticas? Las vanguardias artísticas son el cuestionamiento de la tradición y de las convenciones estéticas. El arte como denuncia y crítica social o política. Es la manera como evolucionó el arte tradicional al arte moderno. Su contexto histórico nace desde el siglo XX, se desencadena grandes cambios sociales, políticos y tecnológicos que crean un nuevo estilo de vida que inspira a los artistas a la creación de vanguardias que rompan con el pasado desolador que marcó a la población entera. Conozcamos algunas de ellas. Son el fauvismo, el cubismo, el futurismo, el surrealismo, el expresionismo. Iniciamos con el fauvismo. La importancia radica en el color puesto que representaba la capacidad expresiva. Este colorido iba acompañado de una línea de dibujo antiacadémica sin seguir las pautas de perfiles recortados linealmente, frente a las zonas en esfumado como en las figuras de los retratos, con rupturas que son partes de la originalidad y la fuerza de su autor. En este caso, presentamos el ejemplo del pintor Henri Matisse, donde resalta en cada una de sus obras con el color lo más llamativo de cada pintura. La obra de Henri Matisse tomó un rumbo un poco diferente a partir de 1905, cuando el pintor comenzó a utilizar una gama cromática. De ahí un ejemplo de ello. Cubismo. Trataba sobre todo de crear espacio y movimientos simultáneos y delimitarlos mediante su propio juego, denotando independencia del objeto con respecto a las convenciones, pero con el realce sobre todo de la propia ejecución, para señalar que ella se basta a sí misma como objetivo de su obra. En este caso, expondremos la obra de Juan Gris, quien se caracterizó por su cubismo analítico y cuya paleta cromática predominaba las tonalidades grisáceas y ocres. En este ejemplo se ha elegido un momento nocturno que deduce la gama de colores elegida, el marcado claro o oscuro de los objetos azulados exteriores que contrastan con calidez el interior de la obra. Continuamos con el futurismo. En el futurismo no hubo un interés generalizado por la figura en su densidad y expresión propia, sino en su movilidad y dinamismo perpetuo. Por lo tanto, le quedaba lejos todo intento de recrearse en las bellezas del cuerpo humano en cuanto al objeto clásico, cuyos ideales detestaban en bloque. Aquí exponemos la obra de Umberto Bocchini, quien, aunque tenía influencia del cubismo, se abstuvo de utilizar líneas rectas y recurrió a los colores para crear un efecto de vibración. Aquí expresa la sensación del dinamismo, presentando una secuencia de varios movimientos al mismo tiempo. En este ejemplo mostramos el dinamismo de un ciclista. Continuamos con el surrealismo, basada en sus principios en una oposición de antítesis artística con las tradiciones y de una inspiración en los descubrimientos modernos en el terreno de la psique humana. Se puso de relieve la importancia del sueño y sus autores tratarán de borrar los límites entre ensueño y realidad, potenciando nuevas dimensiones del arte y de la vida. Presentamos la obra de René Magritte, quien, con un estilo muy propio, sugiere la liberación de cualquier restricción mental o física. Aparte de elementos fantásticos, exhibía un ingenio mordaz creando versiones surrealistas de obras famosas. El expresionismo. En el campo de la pintura, el expresionismo viene a ser una deformación de la realidad para expresarla
de forma más subjetiva, aunque en definitiva esa puede ser una definición válida del arte, una deformación de la realidad. Se quiere mostrar sentimientos, emociones, algo que ilustra la naturaleza del ser humano. En esta ocasión mostramos la obra de Edvard Munch, quien en 1909 regresa a Noruega, pero sus últimos cuadros no son tan torturadores como los primeros. La obra que observan marcó una vuelta a la introspección en años anteriores. Su obra más significativa fue el cuadro El grito de Munch, donde prevalecen los colores cálidos de fondo. En el cielo fluido y arremolinado denominan los tonos naranja. El sendero y el paisaje por su lado parecen iluminados por una luz semioscura. Las formas se retuercen y los colores están dispuestos de una manera arbitraria. Antes de transponer la realidad, Munch busca expresar por medio de los colores un sentimiento de angustia y desesperación, más vivamente reflejada en la figura de primer plano, en la intensidad de su gesto de la tribulación y espanto. Iniciamos con el arte posmoderno. El arte posmoderno es un movimiento artístico y cultural de fines del siglo XX, caracterizado por su oposición al racionalismo y su culto predominante de las formas, el individualismo y la falta de compromiso social. Muchos críticos sostienen que el arte posmoderno emerge del arte moderno. Las fechas sugeridas para el cambio de moderno a posmoderno incluyen en 1914 en Europa y 1962 o 1968 en América. El arte posmoderno se caracteriza por su oposición al proyecto de arte moderno, visto como una evolución, como un reflejo de la sociedad que lo envuelve y lo genera. Rechazan principalmente el principio programático del arte de vanguardia de los principios del siglo XX. Técnicas y artistas. Algunas de las técnicas que recuperaron fueron el collage y el assemblage, pero siempre introduciéndolos en una lógica pictórica basada en convencionalismos. Algunos de los artistas que representaron esta postura fueron David Sey en 1952, Amsel Kiefer en 1945 y Julian Scheibel en 1951. Aquí uno de los grandes éxitos del posmodernismo. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde para todos.